Imagina un proyecto destinado a combinar entretenimiento y educación, un lugar que prometía ser el destino perfecto para vacaciones familiares, pero que terminó envuelto en misterio, desapariciones y tragedias. Este lugar nunca abrió al público, pero los secretos que dejó atrás han dado origen a un enigma tan perturbador como intrigante. Un cadáver cubierto de nieve, avistamientos de criaturas aterradoras en los bosques y un elenco de animatrónicos que parecen cobrar vida de formas que nadie puede explicar, son algunas de las cosas que veremos a continuación. Hola a todos y bienvenidos a la historia de Mackenzie's Learning Lodge. El primer video nos muestra a un trabajador del local escondiéndose bajo una mesa mientras Mackenzie, el robot alce, se vuelve agresivo y termina con su vida. En el siguiente video, presenciamos la muerte de otra víctima, esta vez a manos de Layla, el robot Lince. El tercer video utiliza imágenes de una cámara de seguridad que introduce a otro animatrónico, Richard, el robot cuervo, mientras los demás personajes merodean por las instalaciones. A continuación, se presenta Beau, el castor. Este robot demuestra una inteligencia superior al de los otros animatrónicos, atrayendo a un trabajador con un objeto antes de atacarlo. En otro video, observamos una prueba musical protagonizada por los animatrónicos. Sin embargo, la escena es abruptamente interrumpida por el rostro de Mackenzie, acompañado de un mensaje que dice: "Ya nadie se acuerda". Esta escena añade una capa de misterio a la narrativa. Posteriormente, el foco recae en Wolfgang, un animatrónico que patrulla el local mientras un trabajador intenta evadirlo. La tensión culmina cuando el trabajador derriba accidentalmente una silla, con trágicas consecuencias. En otro fragmento, aparece una captura de un periódico que detalla la historia de un asesino armado con una motosierra, quien fue arrestado y sentenciado a la pena de muerte. El artículo menciona que se han encontrado cuerpos, aunque algunas personas siguen desaparecidas. Un detalle adicional aparece en un mensaje en código binario que se traduce como olvidado. Este dato, junto con el sonido de una motosierra escuchado al final de uno de los videos, sugiere que las víctimas de este asesino podrían haber quedado atrapadas en los robots. La motosierra podría representar el último sonido que escucharon antes de morir. Otro video destaca un artículo sobre la cabeza desechada de Mackenzie, encontrada en un local abandonado de Mackenzie's Learning Lodge. Según la descripción, esta cabeza era un modelo de prueba diseñado para ensayar nuevas técnicas de movimiento en personajes robóticos. Finalmente, se menciona que los animatrónicos de la marca Mackenzie se comercializan a precios significativamente más altos que otros productos similares. En particular, este modelo de prueba se considera una pieza única y altamente codiciada por los coleccionistas. La atmósfera se oscurece aún más con la mención de que el valor de estas piezas ha aumentado debido a los infames acontecimientos ocurridos en el local. El siguiente video funciona como una cinta de entrenamiento para empleados, diseñada para enseñar los procedimientos básicos para verificar la funcionalidad de un animatrónico durante el proceso de cambio de marca. El entrenamiento comienza con las pruebas de Mackenzie. Después de encenderlo, se realiza una prueba en su mandíbula, momento en el cual aparece brevemente un fragmento de periódico. Aunque la calidad de la imagen dificulta leer algunos detalles, el titular señala: "Descubrimiento de múltiples cuerpos". El texto que le sigue dice algo así: "Hoy se han descubierto múltiples cuerpos en parques de todo el estado. El parque Pine Grove está buscando más posibles sitios de entierro". La cinta continúa con la evaluación de los ojos del robot y finalizando con el procedimiento estándar de pruebas. Al cierre del video, aparece la enigmática palabra "¿cuándo?", lo que podría interpretarse como una pregunta de cuándo se hará justicia por los crímenes del asesino con motosierra. Luego, las pruebas se trasladan a Layla, realizadas el 23 de octubre de 1999. Durante este proceso, se coloca el endoesqueleto dentro de su traje y se llevan a cabo varias evaluaciones, como el encendido del robot,
pruebas de salto y la funcionalidad de los lentes oculares retroreflectantes. Al final del video, la imagen de Layla aparece distorsionada junto con la palabra cuerpo. El siguiente video presenta pruebas al robot Castor, evaluando sus movimientos. Al realizar una prueba en su mandíbula, por unos breves segundos se observa lo que parece ser un trozo de carne siendo triturado en su interior. Más adelante, aparecen frases inquietantes como: "Se dieron por vencidos demasiado pronto, casi me encuentran". El video finaliza con la palabra fue, sugiriendo que estas palabras dispersas podrían formar una frase completa, aunque aún faltan otros robots por analizar. En el video posterior se revelan los planos del robot cuervo Richard. Una frase en pantalla dice: "Nuevas partes, misma alma", lo que refuerza la teoría de que los animatrónicos están poseídos por las víctimas del asesino con motosierra. Las pruebas de Richard son diferentes de las realizadas a los demás robots. En esta ocasión, Richard se acerca a la cámara y pregunta directamente: "¿Dónde está mi amigo?". El video concluye con la palabra dividir. Después, se presentan los planos de Wolfgang. Una frase sugiere que, por el momento, Wolfgang solo puede fingir, insinuando que, aunque el alma atrapada en el robot sufre en agonía, está limitada y no puede buscar ayuda activamente. El robot lobo en particular tiene la función de impartir lecciones de tiro con arco. Sin embargo, durante las verificaciones de sus procedimientos, la escena es abruptamente interrumpida por una imagen que muestra al robot en un estado de desesperación evidente. Este momento refuerza la idea de que las almas atrapadas en los robots experimentan una constante sensación de angustia y opresión. Al final del video, aparece la palabra "so". Posteriormente, se realizan pruebas a Gage, un robot tiburón blanco. Este procedimiento incluye atar al tiburón por la cola, colocar su mandíbula en estado de abierta bloqueada y, de forma inquietante, entrar en su boca para revisar el funcionamiento de su sistema mandibular. Esta peligrosa acción claramente pone en riesgo la seguridad del evaluador. El video finaliza con la palabra fue. Finalmente, se presentan las pruebas de Opal, otro robot acuático. Durante este video, se detallan las especificaciones relacionadas con su mantenimiento. Al cierre, aparece la palabra alma. Al juntar todas las palabras mostradas al final de cada video, se forma la inquietante frase: "Cuando el cuerpo se dividió, también lo hizo el alma". Esta frase es una metáfora relacionada con el trágico destino de las víctimas. Si el asesino usó algún tipo de ritual o procedimiento para transferir las almas de las víctimas a los robots, el cuerpo dividido podría representar la violencia física con la motosierra, mientras que la división del alma simboliza la fragmentación de su esencia espiritual al ser extraída de su cuerpo, para luego ser colocada en un cuerpo robótico. Aparece un fragmento de diario fechado el 6 de diciembre de 1998, que dice lo siguiente: "Asesino imitador. Una serie de presuntos asesinatos en parques estatales locales de Washington parecen no solo estar conectados, sino que además estar copiando directamente los métodos y el patrón de asesinatos ocurridos en la misma zona en los años 50. La última víctima es una tal Emily, que fue encontrada con su cuerpo dividido y esparcida a lo largo de un sendero forestal". A continuación, se presenta el penúltimo video, el cual inicia con una advertencia dirigida al espectador. Debe tomar nota de todo lo que se observe, no ocultar información, abstenerse de abandonar las instalaciones sin autorización y acatar todas las instrucciones de los agentes o miembros del personal. El incumplimiento de estas normas podría conllevar consecuencias extremas, incluyendo la pena de muerte. El video detalla que Mackenzie's Learning Lodge fue concebido como una combinación de entretenimiento animatrónico y exhibiciones educativas para familias durante las vacaciones. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a abrir al público debido a una mala gestión de presupuesto, múltiples demandas legales y una imagen pública gravemente dañada. La reputación del local quedó permanentemente afectada tras el descubrimiento del cadáver de un vigilante de invierno cubierto de nieve en las instalaciones. Además, el elenco principal de animatrónicos desapareció sin dejar rastro. No se encontraron pruebas adicionales más allá del cuerpo del guardia, lo que llevó a que el caso permaneciera sin resolver durante varios meses. Eventualmente, se hallaron cintas dispersas en todo el estado de Washington, acompañadas de informes sobre avistamientos de los llamados Deer Monsters en los bosques cercanos. El video incluye una imagen de uno de estos supuestos monstruos, que resulta ser el robot alce del local. Los investigadores lo relacionan con la muerte del guardia nocturno, y entre los lugareños se le ha apodado como el Cervatillo del Infierno. Posteriormente, se muestra un metraje perdido que no ha sido editado.
exactly is powering those lights? Oh, speaking of power. Alright, let's see. Bring in animatronics. Alright. Fill out arcade. Hang up posters. Breaker. Are the rest of them gonna be this heavy? There we go. En este material se observa al robot Alce abandonando su ubicación, finalizando abruptamente en este punto. Esta cinta es la única que ha sido declarada segura hasta ahora. Según se advierte, todas las cintas posteriores requerirán un examen físico a los espectadores después de ser vistas. Las cintas descubiertas estaban organizadas en pares, etiquetadas como A y B. La cinta reproducida corresponde a la etiqueta A, seguida inmediatamente por el video etiquetado como B. En este último fragmento se observa a Mackenzie, el robot Alce, haciendo un rugido ensordecedor o posiblemente devorando a una víctima, ya que al parecer los robots pueden hacer esto sin problemas. El último video es muy corto y solo muestra una canción de fondo con la frase "El capullo de mi renacimiento". La historia todavía no está terminada y puede expandirse todavía más, por lo que tendremos que esperar a que el creador suba más contenido, concluyendo nuestro recorrido en este punto. ¿Qué opinas tú sobre todo lo que hemos descubierto? Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.